capítulo 32, verso 1. He aquí que para justicia reinará un rey. Como sabemos, cuando Yahushua vino y como Paulus lo revela o lo explica, él vino como sumo sacerdote, como el Cohen Gadol en hebreo, sumo sacerdote. Aquí vemos que Yahweh está diciendo, para justicia reinará un rey. Yahushua vino como sumo sacerdote para misericordia, pero para justicia un rey. Sacerdote el primero, último el rey. Después de haber mencionado cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. He aquí que para justicia reinará un rey, y es ese fuego consumidor. He aquí le tzedek yimlach melech. Y príncipes presidirán en juicio. Ulzarim, ¿verdad? Que serían los 144,000. Presidirán en juicio. Recuerden que la escritura dice que Yahweh nos hizo menores que ángeles, pero vamos a juzgar a los ángeles. En Corintios, Yahweh a través de Yahushua nos prepara principalmente en el milenio para llegar al juicio final a juzgar aún a los ángeles. Por eso dice que príncipes presidirán en juicio una vez que ya el rey se haya sentado sobre el trono. Verso 2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento. Y será el Ish, aquel varón, como un escondedero contra Ruach, contra el viento. O sea, como una protección contra espíritus malignos, como una protección contra la tormenta, contra la preocupación, contra el miedo, como todo lo que viene en el fin de los tiempos. De hecho, el último, recuerden que la escritura dice en Jeremías que se le daría el mismo nombre que la Nueva Jerusalén, que sería Yahweh Sidkenu. La Nueva Jerusalén es la ciudad que Yahweh prepara. Las ciudades, principalmente lo que vemos en la escritura, eran rodeadas por un muro, una fortaleza, y por eso dice aquí, será aquel varón como escondedero contra el viento, porque se convierte como en Noé, cuando, ¿verdad? La venida del Hijo del Hombre, como los días de Noé. Noé hizo un arca y el arca funcionó como un escondedero. Dice, y como refugio contra la tormenta, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Mientras el mundo está en sequía por las doctrinas falsas, por la apostasía, Yahweh revela la verdadera doctrina como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Bendito Yahweh que el país en el que vivimos, bueno, al menos la parte donde vivimos, tiene un clima muy bonito, pero una que otra vez, ¿verdad?, tener la oportunidad de ir a lugares bastante calientes. Y qué duro, yo no sé cómo hacen para vivir en esos calores, ¿verdad? Mucha gente, todo se acostumbra a uno, pero qué calores. Y bueno, estaba viendo que en Estados Unidos hay un lugar que le llaman el Valle de la Muerte, que llegó a 54 grados. ¿Usted se imagina? Entonces, hay calores que uno ni se imagina, y que de verdad un peñasco y una sombra es como un milagro, es como, oh, pueden salvar la vida. Uno en un lugar donde hay un clima tan bonito, una sombra no es casi que nada más de un día frío. Recuerdan que en el Salmo 91 que habíamos leído hace poco también dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ese es el primero, el Altísimo, el que está a la derecha del Padre como estandarte, Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el último, el Shaddai, como se le manifestó Yahweh el Shabbat anterior, bueno, la lectura, el Shaddai, y eso hace alusión al último, como una sombra, morará bajo la sombra del Shaddai. Y aquí estamos viendo, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra la tormenta, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes escucharán con atención. El corazón de los necios entenderá para comprender, y la lengua de los tartamudos hablará con fluidez y claridad. ¿Recuerdan lo de que se manifestaría hablando con lengua tartamudo? Que ya habíamos hablado cómo se podía interpretar eso de varias maneras, con chistes, como burlista, pero una de las interpretaciones era tartamudo. Decía en verso 11 del 28,
Porque en lengua de tartamudos, en lenguaje extraño, no hablarían hebreo en la segunda venida. Eso quiere decir que no aparece en Israel. Curiosamente hoy en Israel están hablando hebreo. Para la mayoría de los cristianos, por no decir todos, bueno, para los cristianos que hablan de los dos testigos se van a manifestar en Israel. Si los dos testigos se van a manifestar en Israel, como ellos dicen, los 3 años y medio enteros, hablarían hebreo. Pero aquí dice que cuando se manifiesten no hablan en hebreo, porque dicen lenguaje extraño. Hablará este pueblo en lengua de tartamudos. Y ahora vemos aquí que dice, como si fuera de los príncipes, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, como por el calor, como por la desesperación, cuando ya vean la manifestación. Y los oídos de los oyentes, ¿verdad?, de la prédica, escucharán con atención. El corazón de los necios entenderá para comprender, ¿verdad? Aquel que verdaderamente quiera escuchar va a dejar la necedad y llegará a comprender lo que nunca pensó entender. Y la lengua de los tartamudos hablará con fluidez y claridad. Es que bueno, aquí está refiriéndose así como a los, digamos, en cierta forma similar a lo que hizo Yahushua, sanando a los mudos, por ejemplo. Pero de una manera como, digamos, por ejemplo, una persona que está en el cristianismo, que de hecho ahora que me menciona eso, no sé si por ahí vaya, pero lo explico así. Una persona que está en el cristianismo, aún cuando yo estoy en el cristianismo, digamos, yo me sabía la escatología cristiana así, pero cuando yo mismo me hacía preguntas, habían unas donde me quedaba trabado. Entonces tenía que tartamudear en la explicación, en la respuesta. Hay muchos pastores que hablan y hablan y no dicen nada, y eso es como tartamudear. Repiten y repiten, aun cuando hablan lenguas. Supuestamente es una repetidera de sílabas y cosas así. Pero aquí, digamos, después de uno haber estado en esa doctrina falsa, donde hay cosas que no se pueden comprender o defender o explicar, porque la doctrina tiene huecos, después, al recibir la verdadera doctrina, uno empieza a fluir y a hablar claramente, sin problemas, y poder explicar aquello que antes no podía. Entonces, de repente, el que estaba tartamudeando con la explicación de algo, de repente empezó a fluir. Entonces, y la lengua de los tartamudos hablará con fluidez y claridad. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado respetable. Como lo que hablábamos ahora de cuando se haga justicia. Ya los que son malos se va a notar que son malos, va a ser claro, y ya nadie los va a respetar. Y al revés, todos los justos que hoy en día rechazan van a ser respetados. Porque el ruin habla ruindades y su corazón maquina iniquidad para cometer impiedad y para decir blasfemias contra Yahweh, dejando vacío al que tiene hambre y privando de beber al sediento. Verá que están los líderes, por un lado, que lo hacen literalmente, y los pastores, sacerdotes o líderes espirituales que lo hacen de la manera espiritual, al no dar la verdadera doctrina, al no revelar el verdadero Mashiach, dejan sin el pan de vida y sin el agua de vida. Dice, las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar los sencillos con palabras mentirosas. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los sencillos con palabras mentirosas y para hablar contra el pobre en el juicio. Pero el noble piensa con nobleza, y por su nobleza será enaltecido. Vean qué bendición. Dice, el noble piensa con nobleza y por su nobleza será enaltecido. Y Yahweh conoce nuestros pensamientos, y aún sin que los podamos llevar a la acción o sin que hablemos al respecto, Yahweh los conoce y Él enaltece a aquel que piensa con nobleza, mientras que hay otros que se consideran muy buenos porque nunca dicen todas las cosas malas que están piense y piense, y Yahweh las ve. Por eso es que si a uno le llega un pensamiento malo, lo tiene que desechar, no tiene que darle cabida. No estoy diciendo que si le llega pensamiento malo ya Yahweh castiga, no. El pensamiento malo está ahí para prueba. Usted lo saca y Yahweh dice, vea qué bueno. Cómo no deja esos pensamientos en su mente, en su corazón, cómo no piensa más en eso. Y cómo si se pone a pensar en cosas que valen.
Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas. Recuerden que las mujeres representan a las iglesias. Y Yahweh les está hablando a las iglesias que no ponen atención a la verdad. Yahushua es la verdad, y la palabra. El último es testigo de la verdad, por ende es la voz. Palabra y voz, por eso dice ahí, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, mujeres confiadas, porque la vendimia faltará y no llegará la cosecha. Hay un hombre en Estados Unidos que ha estado teniendo sueños, al parecer para él están dando todos los sueños. Solo que, bueno, supuestamente se había soñado lo del corona, pero no lo publicó. Después tuvo otro sueño y decidió publicar ese y ahí mencionó lo del corona. Es cristiano y ahora dice que tuvo otro sueño, pero al final, o sea, los sueños se parecen mucho, simplemente lo único que dice es un mes más. O sea, así es como yo lo he interpretado. O sea, como que dice que él ve el calendario y ve un mes donde como que el Todopoderoso apunta que algo va a pasar y ve gárgolas. Bueno, la cuestión es que como que para Estados Unidos, según esos sueños, esto que vemos acá se va a dar. Y no solo según esos sueños, en realidad, según todo lo demás que está pasando. O sea, hay que ver cómo se van a dar lo de las elecciones. Pero una vez que se den las elecciones, bueno, habrá que ver qué pasa, pero yo creo que sí, pase lo que pase, va a ser interesante ver los Estados Unidos cómo continúa el próximo año. Se puede ver como lo anterior que mencionaba de los líderes políticos y líderes religiosos, que unos quitan la comida literal y otros quitan la comida espiritual. Igual aquí, mujeres se pueden ver como naciones bajo esos líderes políticos y iglesias bajo esos falsos pastores, líderes religiosos. Por ende se conecta con, por ejemplo, el tercer sello de Apocalipsis, que es hambre espiritual y física. Y Padre Celestial, si la guerra empieza ahorita, pues el tercer sello, que es el del hambre, se cumpliría como en un año. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, mujeres confiadas, como las iglesias también que están en eso de la prosperidad y que de repente se les va a quitar, van a dejar de dar fruto como ellos piensan que se da fruto, ¿verdad? Porque ellos piensan que solo plata es fruto. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, mujeres confiadas, porque la vendimia faltará y no llegará la cosecha. Los cristianos están esperando el rapto, o sea, están esperando la cosecha para antes de los últimos 7 años. Y si empiezan los últimos 7 años y no se ha dado la cosecha, que es lo que va a pasar, se cumpliría esto. Tras de eso, ¿verdad? Que los judíos dicen que a partir del 19 se puede manifestar el Mesías en cualquier momento, el 19 de septiembre. Pero sí, digamos, interesante de ver aquí que literalmente dice un año y por todo lo que está pasando se podría dar algo. Entonces, dice, porque la vendimia faltará, y como dije, o sea, el hecho de que no se va a dar el rapto como ellos lo esperan sería un cumplimiento de esto también. Y no llegará la cosecha. Y es que están confiadas por el rapto. Dice, mujeres confiadas por el rapto están confiadas. Cuando no se dé el rapto se van a pegar un espanto y no llegará la cosecha. Temblad, indolentes, turbaos, confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid las caderas con vestiduras ásperas. ¿Verdad? Que eso es de luto. Una vez que no se dé el rapto, van a empezar a asustarse y a entrar en una actitud similar a la que se tenía cuando se ponían ropas ásperas, lo cual también hace alusión a los dos testigos, la prédica de los dos testigos en ese momento, porque los dos testigos se visten de ropas ásperas. Entonces, cuando no pasa el rapto, Yahweh les manda a vestirse de ropas ásperas, y para ellos el rapto empezaría al inicio de los 7 años, que curiosamente es cuando los dos testigos se visten de ropas ásperas, de los cuales uno es este rey del que se habló en el primer verso. Ceñid las caderas con vestiduras ásperas, golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por las viñas fértiles. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos. Esos espinos y cardos, una vez más, recuerdan, a Yahushua le pusieron las espinas en su cabeza como corona. Ahora menciona los cardos, que se conecta con el último. Habrá que ver cómo se manifestará algo con cardos con el último, pero en sí espinos y cardos hace alusión a la muerte del primero y el último,
y hace alusión a pecado consciente e inconsciente, porque fue por el pecado que salieron los espinos y los cardos a las plantas. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos. Los pecadores y ejércitos van a subir a Israel y destruir. Como Yahushua dijo, cuando vean la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes los que estén en Yahudá. Y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad alegre, o sea, en Jerusalén, porque los palacios quedarán desiertos y el bullicio de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y los ganados hagan majada, como Ismael y cristianos, ¿verdad? Los asnos monteses, recuerdan que Ismael sería un asno montés, pero en sí aquí se refiere como esos lugares donde están los líderes ahorita van a quedar para animales salvajes. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto. Bendito Yahweh. O sea, y es que de verdad se conecta tanto. Esperaban la cosecha, ellos esperan el rapto para el inicio de los 7 años. No se va a dar, pero los primeros 3 años y medio los 2 testigos van a predicar, y al final de esos 3 años y medio se va a dar el espíritu. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto. Entonces el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil será como un bosque. Habitará el juicio en el desierto. Curiosamente, bueno, vamos a ver si es Midbar 16. Y habitará Bamidbar en el desierto. Dice Beshahan Bamidbar Mishpat, el juicio. Bamidbar, recuerdan que es, bueno, en el desierto. Midbar es desierto, pero se puede ver como fuente de la palabra. Por eso en el desierto se dio la Torah, porque es Mem y Dabar, Midbar. Entonces, como dando a entender que el juicio va a salir a través de aquel en quien está la palabra, Midbar. Como Moshe en el Midbar recibió la Torah. Habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Aquí donde dice campo fértil, dice y en el Carmel, Bacarmel, que es como, quiere decir jardín, pero Carmel, ¿verdad? Como el monte Carmelo, que fue donde se hizo el sacrificio que hizo Eliyahu, que hizo descender fuego del cielo y que se conecta con la muerte de los 2 testigos. Y en el campo fértil morará la justicia. El efecto de la justicia será la paz. Vean esto. El efecto de la justicia será la paz. ¿Por qué no hay paz en el mundo? No es porque no haya suficiente guerra. No es porque no haya suficientes armas para que uno mate al otro y ya haya paz. Es porque no hay justicia. Mientras no haya justicia no va a haber paz. Y Yahushua dijo, yo no vine a traer paz, porque él no vino a traer justicia, él vino a traer misericordia. Él dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer una espada, yo vine a traer división y encender un fuego, y como espero que se encienda. Ese fuego es el que menciona aquí al final, cuyo fuego está en Sión, del capítulo anterior, y su horno en Jerusalén. Después empieza a hablar del rey, y ahora dice aquí, el efecto de la justicia será la paz. ¿Recuerdan el profeta que dijo que el profeta que profetice paz y esa paz se cumpla? Ese es el profeta que Yahweh envió. Por eso el profeta como Moshe es el que trae la justicia. Y una vez que se ha sacrificado, el efecto de esa justicia será que se dé la paz mundial. Y la labor de la justicia, reposo, el Shabbat. Por el trabajo de la justicia, que fue el ministerio de 3 años y medio, va a venir el milenio. El reposo. Vamos a ver cuál es la palabra para reposo que menciona aquí. Reposo y seguridad para siempre. Sí, bueno, aquí menciona Shalom arriba. Sí, las que menciona aquí son diferentes. Básicamente confianza. Y la labor de la justicia, reposo y confianza por siempre. Verso 18. Y mi pueblo habitará en morada de paz. Como dijo Yahushua, que iba al Padre y que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras. Curiosamente, ¿verdad? La escritura habla de que este cuerpo es como una tienda. Una tienda es una habitación. Y Yahweh dice que nos va a cambiar esta tienda por un edificio. Este cuerpo no es muy seguro, puesto que se enferma y se muere. Pero nos va a dar uno perfecto, eterno.
Dice, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Dice, cuando caerá granizo en los montes y la ciudad será del todo abatida. Granizo en los montes, que es la última plaga postrera. Entonces, la última plaga postrera cae granizo. Ya para la última plaga postrera vamos a estar aquí con el reino establecido. Por eso dice, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo, cuando caerá granizo en los montes y la ciudad será del todo abatida. Curiosamente hubo una guerra que fue para la representación de la última guerra con la última plaga postrera, que fue cuando Yahushua ben Nun, o Josué, el hijo de Nun, peleó y Yahweh mandó granizo para destruir a sus enemigos. Al final de los tiempos va a pelear Yahushua, Mashiach, hecho uno con el hijo de Nun, el último. Y va a pelear y va a caer granizo en la última plaga postrera. Y la ciudad impía será del todo abatida. Verso 20. Dichosos vosotros, felices vosotros, Ashereichem, vosotros los que sembráis junto a todas las aguas. Era como la parábola del sembrador. Los que tenemos la semilla de Mashiach, la semilla que es Mashiach. Felices vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis sueltos al becerro y al asno. Lo que hablábamos ahora, la conexión de cómo el asno se redimía matando un becerro o quebrando el cuello. Que hay una conexión ahí de los muchos. El último muere por la rebelión de los muchos. El último es como un becerro. Los muchos se han comportado como egipcios conectados con asnos. Yahushua entró sobre un asno. Y qué curioso aquí dice, dejad sueltos al becerro y al asno, como al último y al primero. Yahushua entró sobre un asno, vuelvo y repito, el asno en lo expositivo representa juicio, o al juez, representa humildad, y el hecho de que Mashiach entraría como si, en la segunda venida como si fuese gentil, entre otras cosas. Y dejáis sueltos al buey y al asno, como diciendo los que creéis en la doctrina de los dos testigos, y no los acusáis, no los condenáis, y no los habrías matado si fuese por ustedes. Dejáis sueltos al buey y al asno, que eso recuerdan lo que dijo Yahushua. ¿Quién de ustedes en Shabbat no suelta al buey y al asno? Y este hombre que estuvo amarrado por años por Satán, no lo voy a desamarrar solo porque es Shabbat. Entonces, dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, o sea, Yahushua, la verdad, la semilla, la palabra de Yahweh, y dejáis sueltos al buey y al asno, o sea, que entendéis lo que es misericordia, lo que es amor, lo que es cumplir la ley por el Espíritu, lo que es cumplir el Shabbat, etc. Ahí dice Regel Hashor, el asno, ve Hajamor. Y el asno, el Hashor es el becerro y Hamor el asno. Con esto del buey y el asno, si alguien, vamos a ver, voy a leer algunos cuantos versos. No codiciarás la casa de tu prójimo, ¿verdad? Que ese es el 10º mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si alguien, después por otro lado, si alguien abre un pozo o cava una cisterna y no lo tapa y cae allí un buey o un asno, después viene lo que tenía que pagar. Pero vean como siempre menciona al buey y al asno. En algunos casos menciona a otro animal. En este caso, vea, si lo robado sea buey, asno u oveja, que se podría ver como el último testigo, como Eliyahu y Mashiach, es hallado vivo en sus manos, pagará el doble, como las dos manifestaciones. 6 días trabajarás, pero el 7º día reposarás, para que descansen tu buey y tu asno, y tomen refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Entonces vean cómo el Shabbat era clave para soltar al buey y al asno. Pero la gente pensaba que soltar a alguien de una enfermedad era pecado. Entonces el soberano les respondió y dijo: hipócrita, ¿no desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en Shabbat? Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea Shabbat?